Bendiciones, la paz de Cristo, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más, atendiendo el llamado, trayéndole la palabra de Dios, el mensaje de hoy en este día. Amén. Espero que les sea de bendición, que les sea de fortaleza. Amén. Que les llegue, amén, fresquecito del cielo. Amén. Hermanos, hoy en esta tarde vamos a estar estudiando, amén, sobre el tiempo del anticristo. Amén, el tiempo del anticristo. Quizás algunos de ustedes estén preguntando que si ya estamos viviendo casi en esos tiempos. Le voy a decir que ya casi estamos viviendo en ese tiempo. Pero de antemano, hermanos y oyentes que nos escucha, le voy a decir algo, que el anticristo no se manifestará, no reaparecerá hasta después que nuestro Señor Jesucristo haya venido primero. La Biblia enseña que el anticristo va a venir y se va a manifestar, pero no va a venir antes de que Cristo venga primero. Entonces Cristo viene primero y después viene el anticristo. Amén. Vamos a estar yendo a unas escrituras. Amén. Pero antes de eso vamos a orar. Amén. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Ore, acompáñeme en la oración ahí en su casa, donde quiera que usted esté. Amén. En su sofá, en su silla, en su mesa. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, Señor, por medio de estas redes sociales, Señor, por medio de estos medios de comunicación, Padre, que tú nos estás dejando llevar esta palabra tuya, Señor, tu mensaje, Padre. Venimos, Señor, en el nombre de Jesús, confiando en tu palabra, creyendo a tu promesa, Señor, porque tú eres Dios fiel y tú eres Dios verdadero, que cumple su palabra, su promesa. Padre bendito, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, Señor, los tiempos, las sazones, los días en los cuales vivimos, Señor, porque sabemos y estamos viendo, Señor, ya las señales de que tú estás a punto de venir, Señor, a punto de volver. Tu venida está cerca, Señor. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret, necesitamos, Señor, de tu luz gloriosa que ilumine nuestros ojos y nuestro entendimiento. Nos ayude, Señor, a entender, a comprender, a ser guiados y a ser instruidos, Señor, en estos tiempos, en estos días en los que vivimos, Padre. Oh Jehová, Dios Padre de los ejércitos, a ti, oh mi Dios, encomiendo este estudio, Señor, esta tu palabra, Señor. A cada oyente, Señor, que ha de oír, que ha de escuchar, que ha de recibir esta tu palabra, este mensaje, Señor. Les sea de fortaleza, de ayuda, Señor. Les sea, Señor mío, de confianza y de entendimiento. Y venga, Señor, seguridad, Señor, y confianza a su alma, espíritu y cuerpo y a su familia, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, tu paz y danos tu bendición. Unge mis labios, Señor, para que hable tu palabra. Enseñe, Señor, con autoridad. Enseñe, Padre mío, con unción, Padre. Y tu palabra sea bien recibida en los corazones y en las vidas que han de oír esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, la honra y la gloria, el honor y las gracias sean para ti, oh Dios, Creador del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Una vez les saludo con el saludo de Cristo, la paz de Cristo. Amén. Vamos a ir, amados hermanos, al libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Qué es lo que nos dice allí? Amén. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. ¿De quién está hablando aquí, mis amados hermanos? Aquí está hablando, si leemos, amén, todo el capítulo, amén, desde el verso 1, se lo voy a leer rápidamente para que entienda. Amén. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Aquí está hablando, hermanos, de la venida del Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está dejando saber con mucha claridad de que el anticristo no va a venir antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Creo yo muy ciertamente, mis amados hermanos, que este es un tema muy importante a estudiar. Amén. No tanto porque nosotros vamos a pasar los tiempos del anticristo, sino la importancia está en de que para que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estemos listos y estemos preparados para ese gran día, y para que nosotros sepamos las señales, amén, y para que nosotros estemos cuidándonos, animándonos el uno al otro, para que nosotros, amén, estemos sobrios, estemos alerta, amén, de que el tiempo está cerca y que puede pasar en cualquier día, de que nuestro Señor Jesucristo puede volver por su iglesia. Amén. Es importante saber estas cosas, es importante saber las señales. Si no fuera importante el saber del anticristo y sus señales, la iglesia no lo mencionara, la Biblia no lo mencionara. Amén. Pero si la Biblia lo menciona, si la Biblia lo enseña, es porque es importante para la iglesia, es importante para los creyentes, para los hijos de Dios. Amén. Para que nos preparemos, para que estemos listos, para que ese día no nos agarre de sorpresa, desprevenidos. Amén. Por eso es importante estudiar este mensaje, este estudio. Amén. Y vamos a ir, amén, repasando escrituras. Amén. Para confirmar este estudio, para confirmar la palabra, para confirmar el mensaje. Según la Biblia, amados hermanos, viene el anticristo. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 18, nos lo dice. Amén. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando dice han surgido muchos anticristos, allí nos está hablando, mis amados hermanos, fielmente que nos oye, fiel oyente, nos está hablando de muchos anticristos. Cuando habla de muchos anticristos, está hablando del espíritu del anticristo que opera en las personas que se niegan a Cristo, que están en contra de Cristo, que no están al lado de Cristo. Si no estamos con Cristo, estamos en contra de Cristo. Eso es el espíritu del anticristo. Si alguno de ustedes que está oyendo no está a favor de Cristo, usted está
en contra de Cristo y se hace al lado del anticristo, del espíritu del anticristo. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Ahí ya entendemos, amados hermanos, que el anticristo va a aparecer. El artífice de la final embestida violenta contra Cristo y los santos poco antes que Cristo establezca su reino en la tierra es cuando el anticristo va a aparecer. Amén. Poco antes que Cristo establezca su reino en la tierra. Pablo se refiere al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición, así como lo acabamos de leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Amén. Así lo identifica, así el apóstol Pablo se refiere al anticristo como el hombre de pecado, como el hijo de perdición. El hijo de perdición es aquel que no tiene salvación. No hay salvación para ese hijo. Está perdido. No recibe perdón. El diablo va a recibir perdón. No, ya está. Ya es el hijo de perdición. Ya está declarado. Ya está hecho. ¿O usted piensa que el diablo va a ser salvo? ¿Verdad que no? Eso es lo que se le llama el hijo de perdición. Al diablo, al que ya está perdido. Al que ya le tienen reservada el lago de fuego. El hombre de pecado. Así es como se le refiere al anticristo. Así es como se le reconoce. Que nunca va a arrepentirse, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe el corazón que nunca se va a arrepentir. Así como Dios conoció y conoce al corazón del diablo, que nunca se va a arrepentir, así es el hijo de perdición. Amén. Segunda Tesalonicenses 2:3, ahí nos lo dice. También se le describe en la Biblia como una bestia, un animal, una bestia que sube del mar, en Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 al 10. Ahí lo puede encontrar, la bestia que sube del mar. Una bestia escarlata, Apocalipsis capítulo 17, verso 3. Una bestia escarlata. También lo puede encontrar en Apocalipsis 17, verso 8, 16 y el capítulo 19, verso 19 al 20 y el capítulo 20, verso 10. Ahí nos habla sobre la bestia que viene siendo el anticristo. El anticristo se le reconoce como la bestia, como el hijo de perdición, como el hombre de pecado. Amén. Cuando oiga hablar de la bestia, está hablando del anticristo. Ok. Señales de la venida del anticristo. ¿Cuáles son las señales de la venida del anticristo? ¿Cuáles son las señales del tiempo en donde va a aparecer el anticristo? Porque antes de que aparezca va a haber señales. Por eso, ahí es donde vamos a saber y vamos a conocer que el día se acerca. Amén. Así es de que, a diferencia del arrebatamiento, la venida del anticristo no será sin advertencia. Varias señales indican su venida y aparición. Por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir
antes que aparezca sobre la tierra o se manifieste en la tierra. Primero, el misterio de la iniquidad, el inicuo, cuando se manifieste el inicuo, amén, el misterio de la iniquidad que ya está obrando en el mundo. Eso ya está sucediendo, eso ya está pasando, la iniquidad. Ok, so, ya que esté obrando en el mundo, se ha de intensificar, amén, y sucederá también la apostasía, ok, el ministerio de la iniquidad, y también va a suceder la apostasía. Ya vamos a estar explicando qué es lo que significa todo esto, qué es lo que significa iniquidad y qué es lo que significa apostasía. Estas son dos señales de las cuales, o tres acontecimientos de las cuales van a pasar, van a suceder. En otras palabras, lo vamos a vivir. La gente lo va a experimentar en las iglesias, en la doctrina, en la creencia, en el creer. En los creyentes que aún han sido bautizados, que han creído, que han tenido fe, ¿okay? Ahí se va a ver, ahí se va a manifestar. Esas son las cosas que van a pasar aquí en la tierra. Será, amén, estos tiempos, amén, de la iniquidad y la apostasía, las señales que nosotros vamos a poder ver. La tercera es, será quitado del medio quien al presente lo detiene. Amén. Son tres acontecimientos: la iniquidad, la apostasía, y que será quitado del medio quien al presente lo detiene. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo va a ser removido de esta tierra. El Espíritu Santo es el que está deteniendo al anticristo a que se manifieste, a que se salga a la luz, a que se presente ante todo el mundo. ¿Sí me entendió? Espero que sí. Son tres cosas, amén. Esas cosas las vamos a vivir, las vamos a ver. Amén. Vamos a hablar sobre, vamos a explicar qué es la iniquidad y qué es la apostasía y qué es el que se va a ser quitado del medio, el que está al presente. Amén. Vamos a empezar con la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Amén. Esa actividad es algo secreto de los poderes del mal que son evidentes en todo el mundo. ¿Okay? Esto es evidente, esto pasa en todo el mundo, la iniquidad. Esta iniquidad aumentará hasta que llegue a su clímax en el ridículo completo y el desacato de las normas y los mandamientos que se consideran sagrados en la Biblia. ¿Ok? Debido a un espíritu prevaleciente de pecado, el amor de muchos se enfriará. Ese es el espíritu de la iniquidad. ¿Ok? Debido a un espíritu prevaleciente de pecado, el amor de muchos se enfriará. Pero habrá un remanente que se mantendrá fiel a la fe apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Por medio de esos fieles creyentes, la iglesia seguirá luchando con la espada del Espíritu. Amén. El misterio de la iniquidad, hermanos, son los poderes del mal que están aumentando y están operando, amén,
tratando de destruir las normas y los mandamientos que se consideran sagradas en la Biblia. Es un ataque a las cosas sagradas, a los mandamientos de Dios, a la justicia de Dios. Eso es una operación secreta que está trabajando día y noche, está luchando, está peleando. Acuérdese de Efesios, amén, del libro de Efesios, donde dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, huestes de la maldad que operan en las regiones celestes. Eso es lo que es el espíritu de la iniquidad, el espíritu y el misterio de la iniquidad, del hombre de pecado, del hombre inicuo. ¿Okay? Hay un ataque constante, hay una lucha, hay un pleito. Y eso ya lo podemos ver, eso ya lo podemos experimentar. Usted no puede ver al enemigo. ¿Por qué? Porque opera en las tinieblas, opera en secreto. Usted no ha experimentado un ataque así, no ha experimentado una lucha así, ya lo estamos viviendo. Y esa es una señal de que el día se acerca. El día de nuestro Jesucristo se acerca, y el día del anticristo también se acerca. Porque recuerde que inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia se va a manifestar el anticristo. ¿Ok? Número 2. La apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La apostasía, mis amados hermanos, significa partida, significa caída, abandono. ¿De qué? De la fe, de la iglesia, de lo que ha creído, de la doctrina que ha dejado, que ha abandonado. Ha caído, ha resbalado, se ha alejado, se ha apartado de las cosas de Dios, de la palabra, del evangelio, de la única salvación que puede recibir el ser humano. Ha negado la fe. Esto es lo que significa apostasía. En los últimos días, muchos de la iglesia profesantes se apartarán de las verdaderas bíblicas. Se apartarán de las verdades bíblicas. Tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia. No quiere decir que toda la iglesia, una gran parte, sí, de la iglesia se va a hacer visible al concluir la época actual. Pablo en particular subraya que a las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Esa apostasía dentro de la iglesia tendrá dos dimensiones. Tendrá dos operaciones. Tendrá dos niveles, dimensiones, para que mejor me entiendan. Uno es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo. ¿Sí me oyó bien? La desviación y el rechazo. Desviación, que se van a desviar, que van a rechazar parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Mire, vamos a leer, para confirmar a esto, vamos a leer una escritura, vamos a leer un texto bíblico. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1.
Ahí no lo confirma. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. Ahí está la palabra apostasía. Apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatarán de la fe? Que van a rechazar parte o toda la enseñanza original de Cristo. Se van a volver a las fábulas. Se van a volver a conveniencias. Una parte sí la van a aceptar y otra parte la van a dejar, no la van a aceptar. Nomás lo que les conviene van a dejar. Hay algunos que lo único que les conviene es el dinero, la fama, el ser popular. Y eso nomás toman, y eso nomás enseñan. Enseñan mensajes de esos, ¿cómo les llaman a esos que hablan siempre del dinero? Se me escapa la palabra, mis amados, discúlpenme, pero sí me entienden. Va a haber algunos que no van a enseñar santidad, no van a enseñar justicia, la sana doctrina. Amén. Puras cosas que les convienen, nomás van a tomar de la Biblia y la van a enseñar. Y van a apartar la fe, van a apartar la verdad, el verdadero evangelio, lo original, las enseñanzas originales de nuestro Jesucristo, que es el amor, que es la justicia, que es el negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, no poner los ojos en las riquezas. Amén. La enseñanza de nuestro Jesucristo, ¿cuál es? Es el amor hacia los demás, aún hasta nuestros propios enemigos. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? La enseñanza de Cristo es la cruz del Calvario. Ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. Orar sin cesar. Amén. Muchos no harán eso ya. Van a dejar eso. Eso es apostasía. Ir a la iglesia por conveniencia. Ir a la iglesia por rutina. Ir a la iglesia solo como cuando nomás nos conviene, cuando buscamos o necesitamos algo. Eso es apostasía. ¿Está entendiendo lo que es apostasía? Y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que miramos. Y eso es lo que vemos en nuestros tiempos. No lo mira usted por todos lados. Esto. Que cada vez es menos y menos los asistentes a la iglesia. Los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Cada vez son menos, son pocos. Oh, ya me acordé de la palabra esa que quiere decir mensajes de la prosperidad. Muchos van a las iglesias nomás para ser prósperos. Les conviene donde les hablen de prosperidad. Y, oh, voy a ser rico. Oh, mira, si tú das, vas a ser rico, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro. Y les hablan bonito, todo pura prosperidad y pura prosperidad. Pero nada de justicia, nada de santidad, nada de amar al prójimo, nada de sacrificar este cuerpo, de tomar la cruz y seguir a Cristo. Y muchos van por ahí, muchos les gusta eso, que les hablen bonito. ¿Por qué? Porque solamente tienen comezón de oír.
Y por eso se amontonan los falsos maestros. Porque ya la gente ya no quiere que se les predique ni que se les enseñe la sana doctrina del Señor Jesucristo. Ya nomás quiere que se les predique, que se les enseñe lo único que quieren oír, lo único que les conviene. Un pastor, un ministro, les habla y les enseña el amor de Cristo, de orar, de ayunar, de sacrificarse, de una entrega total a Cristo. Oh, no, este pastor es antiguo, no me gusta, mejor me voy para la otra iglesia. Allá no me exigen nada, allá no me exigen santidad, allá no me exigen tanta regla, tanto. No son reglas, es la sana enseñanza original de nuestro Señor Jesucristo. Pero en los tiempos en los que estamos viviendo, amén, esta es la señal de que Cristo viene pronto y viene también el anticristo después de Cristo. Para los que se queden, para aquellos que fueron parte de la apostasía, para aquellos que fueron parte de la iniquidad. ¿Ok? Los falsos dirigentes, mis amados hermanos, van a ofrecer salvación y gracia barata y pasarán por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. ¿Cómo se lo compruebo? Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3. Búsquelo ahí en su Biblia o en su teléfono. 2 de Pedro, léalo. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Allí está, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí está, no van a sufrir la sana doctrina, no quieren sufrir la sana doctrina. Algo fácil, algo barato. Dice, continúa diciendo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está. Y se volverán a las fábulas. Serán populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y en metas egoístas. Fíjese, deseos humanos y metas egoístas. Ahí se ponen a levantar imperios, edificios grandísimos de millones. No sé qué tan cierto sea, qué tan verdadero sea lo que sucedió allá en esa congregación de Guadalajara, Jalisco, donde tienen a Masón, que descubrieron a Masón y ahorita lo tienen en juicio. Yo no sé, solamente Dios sabe, pero ese es un ejemplo, algo similar. Dios es el que juzga, Dios es el juez. Amén. Pero de eso es lo que les estoy hablando, mis amados hermanos. Sobre la apostasía. Es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y a la inmoralidad. Volver al pecado y volver a la inmoralidad. ¿Ok? Este es el tercero. Primero, iniquidad. Segundo, apostasía. Tercero, la interrupción de la relación salvadora
que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y a la inmoralidad. O sea, pues el deslice, el volver al lodacero, así como la puerca, así como el perro que vuelve a su vómito. Okay. So, es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, pero que después abandonan las normas de moralidad de Dios. Muchas iglesias toleran lo que sea a cambio del aumento de asistentes, de dinero, éxito y honor y fama. ¿Okay? Cuando un ministro, cuando un pastor, cuando una organización o doctrina tolera estas cosas, se ha vuelto apóstata. Se ha hecho una iglesia que se puede incluir en la apostasía. El Evangelio de la cruz, con su llamado a sufrir y a renunciar radicalmente al pecado, a sacrificarse por el reino de Dios y a negarse a sí mismo, se volverá algo extraño en estos lugares, en estas congregaciones. Esto está sucediendo hoy en día. Esto lo podemos ver, esto lo podemos entender. El verdadero creyente, el que ama la verdad, el que ama a Dios, el que ama esta palabra, el que ama la justicia, va a poder ver estas cosas en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Y esa es una indicación muy alta y muy grande de que nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta, que Él está a punto de volver, como lo dice su palabra. Y a la misma vez nos deja saber que también el anticristo está a punto de manifestarse, de revelarse, de mostrarse, de aparecer en el mundo, a la humanidad entera. Tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetizada de los últimos días les advierten a todos los creyentes que no den por sentado el progreso continuo del reino de Dios a través de todas las épocas hasta el fin. En algún momento de la historia de la iglesia, la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles. En el día del Señor caerá la ira de Dios sobre los que rechazan su verdad. Todo esto tiene su consecuencia. Todo esto tiene su día. Ese día va a llegar. Para unos va a ser un día de gloria, para unos va a ser un día grande, un día esperado, glorioso, pero para muchos será un día de ira, de tristeza, del dolor, de llanto, de amargura, de tortura, aún hasta de tortura. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Pero antes de eso, mis amados hermanos, deje de leer otras escrituras. Amén. Que relacionado, me adelanté un poquito,
pero que es relacionado, amén, con lo que sucede y con lo que va a pasar y con lo que está pasando en muchos lugares en donde se congregan multitudes de gentes. Déjele leer unas escrituras. Mire, en 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:2 dice: y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y en segunda de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está. Solo quería leerles esas escrituras. Ya me iba a adelantar un poco. Amén. Pero antes de leerles esta otra escritura, amén, donde nos habla, donde el día del Señor va a venir, amén, y va a venir ese gran día, amén, es importante que sepamos eso, amén. Y yo estoy bien seguro que usted ya lo está experimentando, usted ya lo está viendo por todos lados, amén, con todos estos lugares de la prosperidad, estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas, que solo por querer hacer mercadería de la gente, amén, se aprovechan. Y eso no es nada más que las señales que iban a suceder estas cosas antes de que venga nuestro Señor Jesucristo y antes de que venga también el anticristo. ¿Okay? Pero sabemos, amados hermanos, que el día del Señor va a venir. Amén. Y para comprobar esto, vamos a leer unas escrituras, amén, nos hablan, nos enseñan. Muchos ya las conocen, muchos ya saben, pero si usted nos está viendo por primera vez, amén, es importante que usted sepa de lo que le estoy hablando, está aquí en la Biblia. No es mi opinión, no es lo que yo pienso, sino que lo que está en la Biblia, lo que está en las escrituras, amén. Todo lo que enseño, todo lo que hablo, lo saco de la Biblia. Amén. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 2. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Ok? Todos tienen que saber esto. No podemos engañarnos. Dice, saben perfectamente. Okay. No que a ver si, que quizás, a ver qué pasa, sea cierto, no sea cierto. Eso nos están diciendo desde que yo estaba chiquito. ¿Desde cuándo lo están diciendo? No, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Va a venir cuando menos lo piensemos. Amén. Y luego dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ok? Esta es otra señal, ¿se fijan? Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Y qué es lo que más se oye ahorita entre los gobiernos, entre los presidentes que tenemos hoy en día? Que paz y seguridad. Que esto sí va a traer paz a Israel. Esto sí va a traer paz y seguridad a nuestra nación, a este país. Haciendo esto otro, vamos a tener seguridad y vamos a tener paz. Pero aquí la palabra de Dios dice que cuando empiecen a oír esas cosas, es que ya la destrucción está cerca. Ese gran día, glorioso para la iglesia y grande para la iglesia, pero destrucción para aquellos que niegan y aceptan la verdad de Dios. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 dice: mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. Ya ve por qué es importante estudiar este estudio, para que no estemos en tinieblas, para que no nos agarre de sorpresa, no nos sorprenda ese día. Amén. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto es a los verdaderos creyentes, a los que han guardado la fe, a los que han corrido la carrera de la fe. Amén. Como dice el Señor Jesucristo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquel que persevera en la fe, aquel que guarda la fe, aquel que ama a Dios, aquel que ama a Dios, aquel que sufre aflicción y soporta las aflicciones de este mundo. Amén. Y siempre recuerda las promesas de Dios. Amén. Para estos es esta promesa. Amén. El verso 7 dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Verso 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Así es como tenemos que estar. Así es como tenemos que estar esperando al Señor. Gloria sea al Señor Jesucristo. Para que no estemos desaprevenidos. Amén. Para que no estemos dormidos, para que no estemos descuidados, sino que estemos vestidos. Amén. Con nuestros pies, con nuestros zapatos puestos, con nuestro yelmo puesto, con nuestra coraza de la fe, con la esperanza, con el amor, con la salvación, con el yelmo. Amén. Así tenemos que estar preparados y listos, para que en cuanto suene la trompeta, amén, seamos arrebatados con el Señor. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la promesa para todos los que guardan la fe y son creyentes. Dios no nos ha puesto para la ira. O sea, pues, lo que quiere decir este versículo es de que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. La ira de Dios es la gran tribulación. La ira de Dios es cuando el anticristo se manifiesta y empieza a hacer toda clase de barbaridades y toda clase de destrucción, y hacer a la gente como él quiere. Imagínese quién es el anticristo. Recuerde quién es el anticristo. El anticristo es la bestia, el anticristo es el dragón, el anticristo es el diablo, y el diablo es el que va a gobernar y va a operar y va a manipular y va a hacer y deshacer lo que quiere con la gente. Acuérdese que la iglesia, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. Ahorita ese demonio, esa serpiente antigua, ese dragón, esa bestia está siendo detenida por el Espíritu Santo, por los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, porque todavía están aquí en la tierra. Una vez que ya han sido arrebatados, como dice la Escritura, entonces se va a soltar el diablo. Y un diablo suelto, cuidado. Más póngase a pensar en esas cosas. Amén. Por lo tanto, el triunfo definitivo del reino de Dios, amados hermanos, y su justicia aquí en el mundo no depende del progresivo aumento de éxito de la iglesia profesante, sino de la final intervención de Dios cuando entre en el mundo con juicio justo. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro 3:10. Dice así:
Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se fija cómo va a venir Dios? Dios va a venir, dice, como ladrón en la noche, en los cuales, dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es como viene el justo juicio de Dios sobre esta tierra. ¿No quiere estar usted experimentando esa ira de Dios, ese juicio de Dios sobre esta tierra? Nosotros queremos estar con el Señor. Nosotros lo que queremos es el arrebatamiento, del cual habla 2 Tesalonicenses, 2 de Pedro. Usted quiere ser arrebatado en el día glorioso, cuando el Señor venga por su iglesia. Usted no se quiere quedar aquí en la tierra. Y el día de salvación es hoy. Arrepiéntase hoy. Acepta al Señor hoy. Abra su corazón hoy. Porque mañana quizás ya venga el Señor y ya va a ser muy tarde y va a decir: oh Señor, espérame. No, el Señor no va a esperar ya. El Señor lo esperó mucho tiempo. Él fue paciente. Él está siendo paciente hoy en día. Dice: si en aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Pero Dios es paciente, porque Él quiere que todos se arrepientan y todos vengan al arrepentimiento y no pasen por las cosas que van a pasar. Pero aún así va a haber mucha gente perdida. Aún así va a haber mucha gente que van a negar al Señor, que no van a amar la verdad. Es lamentable, pero eso es lo que va a pasar. Y el verso 11 dice, 2 de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, ya saben, ya estamos advertidos, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo no, como dice aquí, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué quiere decir esto? Que nos apartemos de la inmundicia, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la injusticia, que nos apartemos del odio, de la mentira, que nos apartemos de la idolatría. Esto es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque sabemos de que el día se acerca, de que el día viene. Ya estamos sobreadvertidos, ya sabemos, ya no estamos en ignorancia. Una piadosa manera de vivir, dice, una manera de vivir, que esa debe ser nuestro estilo de vida. Una vida santa y piadosa, no una vida sucia e inmunda y llena de odio y de rencor, de pleito, de ira. Segunda de Pedro 3:12: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos, dice, siendo quemados se fundirán. No sé cómo va a ser eso, pero va a ser algo feo. Quizás van a ser bombas atómicas, donde ese bestia, al anticristo, el dragón, va a influir mucho en los presidentes de este mundo que no creen en Dios, y
Ahí van a estar puchando botones. Allá el de Corea va a estar puchando botones. El de aquí va a estar puchando botones. Dice el de aquí que el botón de este está más grande. Imagínense. Avientan 2, 3 bombas nucleares. Todas las cosas pueden ser deshechas así, en un rato. Y luego después de eso vienen los cánceres, vienen las enfermedades, vienen las radiaciones, vienen las contaminaciones, donde no va a haber, ahí ya no va a haber mall, ahí ya no va a haber nada, ninguna clase de juego, ninguna clase de nada. Todo va a ser deshecho. ¿Quién va a querer vivir en este mundo deshecho? Dice así: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Léalo usted ahí en la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12. Léalo usted para que se convenza usted solo, no porque yo le esté diciendo o le esté enseñando. Muchos fieles creyentes, muchos que creen verdaderamente esta palabra de Dios, ya saben estas cosas. Pero si usted no la sabía, ya lo está sabiendo. Si usted nunca había oído esto, ya lo está sabiendo. Compruébelo usted mismo con su Biblia. Por eso es importante tener una Biblia. Amén. En el capítulo 3 de 2 de Pedro, verso 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Cuál es ese cielo nuevo? ¿Cuál es esa tierra nueva? La nueva Jerusalén, donde las calles son de oro y el mar es de cristal, y en donde mora la justicia de Dios para siempre. Ahí ya no va a haber más injusticia, ahí ya no va a haber más odio, más rencor, más toda esa basura de este mundo que hay y que vivimos, en las cuales estamos viviendo. Nada de eso. Amén. Espero que no se asuste, pero es bueno tener un temor. Amén. Y arrepentirse uno, porque el temor causa que nos arrepientamos. Espero que es lo que sientamos y estemos anhelando el día del Señor, porque está cerca. Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo las señales. Amén. Quizás esto que está pasando del COVID-19, eso quizás sea parte de todo esto. No sabemos, pero también puede ser parte. Amén. Un acontecimiento decisivo debe de ocurrir antes que pueda revelarse el hombre de pecado y pueda comenzar el día del Señor. Se los voy a leer rápidamente. En 2 Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Leímos parte solamente de ese capítulo y de esos versos, pero me gustaría leer yo más a lo profundo. Amén. Es necesario que el hombre de pecado, amén, para que se pueda revelar y para que pueda comenzar el día del Señor. Lo voy a leer una vez más. Voy a empezar desde el verso 5 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, pues que ya hacía mucho tiempo que le estaba diciendo. En el verso 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Se fija cómo dice a su debido tiempo. Tiene un tiempo en donde se va a manifestar. Pues eso es cuando ya se cumpla todo lo que dice la Escritura. Verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
ya está en acción, ya está operando. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo aquí. Y el verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está. ¿Se fija? Es por obra de Satanás, de la serpiente antigua, del dragón, de la bestia. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Allí está. Estos versículos, estos textos confirman todo lo que le he estado hablando, le he estado enseñando. Como le digo, no son mis palabras, esa es palabra bíblica, esa es palabra de Dios. Amén. Todo aquel que no ama la verdad para ser salvo, amén. Todos aquellos que se pierden, que están perdidos, amén, porque no reciben el amor, porque no tienen el amor de Dios, van a ser engañados con prodigios mentirosos, con engaños. Todo esto que hemos estado hablando, todo esto que hemos estado enseñando, todo es por obra de Satanás y por medio de un engaño del diablo. Y si usted no ama, no recibe el amor de la verdad, déjeme decirle que puede sufrir un engaño y puede caer en el engaño, en la mentira y apartarse de la verdad y de la promesa que viene por parte de Dios. Amén. Hermanos, esto va a suceder después de que, amén, después de que nuestro Jesucristo arrebate a su iglesia y después de que el Espíritu Santo y todo creyente verdadero sea arrebatado y sea quitado de aquí, de esta tierra, entonces se va a manifestar y va a aparecer el anticristo. Espero, mis amados hermanos, que usted no se quede aquí a experimentar la gran tribulación. Espero que usted crea al amor de Cristo. Amén. Crea la palabra, crea el mensaje, bautícese en el nombre de Jesús si no se ha bautizado, porque esa es enseñanza y sana doctrina. Amén. No es algo que es falso. Es falso que usted no se bautice en el nombre de Jesús. Eso sí es falso. Pero el que usted se bautice en el nombre de Jesús, eso es verdadero. ¿Quiere comprobarlo? Lea Hechos 2:38. Amén, ahí está. No se lo digo yo, lo dice la Escritura. Amén. Y ame la verdad, crea la verdad. Pida al Espíritu Santo, reciba el Espíritu Santo. Amén, porque todos aquellos que tienen el Espíritu Santo son los que van a ser arrebatados. El Espíritu Santo es el poder dentro de usted para que usted salga volando de esta tierra cuando suene la trompeta. Amén. Cuando nuestro Jesucristo venga en las nubes a recoger a su iglesia. Amén. Vamos a continuar este estudio, mis amados hermanos. No quiero tomar más tiempo. Trato de hacerlo en 1 hora. Amén. Pero continuamos. Amén. Espero que les sea de interés. Amén, y les sea de ayuda y de entendimiento para que sepa comprender lo que está pasando en este mundo, en esta tierra. Amén, porque cuando entendemos esas cosas recibimos sabiduría, mis amados hermanos,
y eso nos ayuda a tomar decisiones sabias, decisiones que le va a traer salvación. Amén. No hay que tomar decisiones torpes, no hay que tomar decisiones que nos van a costar nuestra salvación, sino que hay que tomar decisiones que nos van a dar salvación. Amén. Los amo en Cristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos al próximo mensaje que es para este domingo. Amén. Esté atento, comparta estos videos. Amén. Comparta estos mensajes con alguien. Haga su parte. Apoye. Esta es una manera de cómo apoyar este ministerio. Amén. La palabra de Dios dice: id y anunciar a toda criatura. Amén. Quizás no seré el más mejor predicador o el que habla mejor. Amén. Pero acuérdese, Moisés, él tartamudeaba. Amén. Y él pudo dirigir a un pueblo entero, a miles. Amén. Y él no sabía hablar. Amén. Pero Dios hablaba por medio de él. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Quiero tomar más tiempo. Los amo en Cristo. Amén. Y reciba esta palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu mensaje, Señor. Que sea buen recibido, Señor. Que sea una buena semilla en un buen terreno y sea plantada, Señor, en corazones, en buena tierra, y dé fruto al 100, al 100 por uno. Sea de ayuda, sea de fortaleza, sea de luz, sea de alimento al alma, al oyente, Señor, que ha de recibir, que ha de oír este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, la paz, la bendición esté sobre cada oyente, sobre cada familia, sobre tu iglesia y sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga.